seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Amigos y amigas, ¿qué tal están? Dios les bendiga. Aquí estamos ya listos para compartir un nuevo programa, un nuevo episodio de El Discipulado en su tercera temporada. Contentos de volverles a saludar y con la expectativa de lo que vamos a aprender hoy. Cada vez que uno se acerca a la palabra del Señor, definitivamente uno tiene que tener expectativas, porque no se está acercando a un libro, se está acercando a la voz de Dios. Y Dios siempre tiene algo que decirnos, algo que hablarnos, algo que enseñarnos. Usted puede participar de este discipulado de dos maneras. Puede hacerlo de forma escuchando, atendiendo. Pues de esa manera usted va ahí a recibir información. Pero cuando usted decide ir más allá de escuchar, sino estudiar con nosotros, usted va a ir al siguiente escalón. Estoy seguro que si usted decide hoy estudiar el pasaje, el capítulo que corresponde, que ya se lo vamos a presentar, usted va a recibir una de tres o las tres. Usted va a ser, número 1, edificado. 2, va a ser animado. Y número 3, va a ser consolado. Esos son los 3 efectos que trae la palabra cada vez que nos acercamos a ella a estudiarla. Así que usted escoge. De todos modos, sea que escuche, sea que estudie, invitado a participar con nosotros. Estamos hoy, el equipo, listos para compartir los siguientes minutos. Así que mi saludo es animándole a estudiar la palabra del Señor. Gracias, hermano Carlos, hermana Evelyn, buenas tardes y a todos nuestros queridos hermanos, bienvenidos al Discipulado. Hoy el episodio número 13, vamos a estudiar el Salmo 27, pero quiero animarles a que escuchen el Discipulado en nuestras redes sociales. Lo encuentra en nuestra página en nuestro canal de YouTube, ahí usted puede escuchar el Discipulado y queremos decirle que hemos estudiado ya prácticamente 12 salmos. Iniciamos con el Salmo 150, seguidamente el Salmo 51, Salmo 36, Salmo 133, Salmo 3, Salmo 73, Salmo 127, Salmo 90 y el episodio número 13 es el Salmo 27, el que vamos a estudiar hoy. Así que tenga su Biblia cerca, su cuaderno, su lapicero, su cuaderno de notas y estudie juntamente con nosotros el Salmo 27. Bienvenidos. Bienvenidos cada uno de ustedes a aprender. Acá estamos juntos para aprender. Bueno, hemos aprendido que Salmos viene de una palabra hebrea que es Tehilim. ¿Y qué significa esa palabra? Significa alabanza. También hemos aprendido que hay salmos que son de fe, de esperanza, de alabanza, de gratitud. Hay salmos de elegía, o sea que son salmos de lamento, también de salvación, de confianza. También aprendimos que hay diferentes autores de los salmos, como lo son David,
Salomón, Asaf, los hijos de Coré, otros son de Moisés, de Emán y Etán, y hay otros que no se conoce el autor. Anónimos. Ahí usted tiene entonces el panorama general de lo que estamos haciendo en esta tercera temporada. Después de este pequeño corte, nos vamos a adentrar al Salmo 27. Vamos a tomar una lectura y después vamos a escuchar un poco del canto y ya seguidamente empezaremos el desarrollo de los 14 versículos que contiene el Salmo 27. Comenzamos entonces el discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Tomamos nuestras Biblias en la versión Reina y Valera 1960, que es la versión que vamos a utilizar para esta ocasión. Y vamos a pedirle a Esther y a Evelyn que nos dirijan en una lectura para dar el reconocimiento al salmo completo. Relativamente es un salmo corto, 14 versículos, así que le pediré a Esther que inicie del verso 1 al verso 7 y después del verso 8 al final, Evelyn. Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Escuchamos la lectura del Salmo 27 y vamos a hacer algo que no hemos hecho en los 12 programas anteriores, que es preguntarle así en frío a los que estamos participando, y esa pregunta también se la hago a usted que nos está escuchando, es de estos 14 versículos, ¿qué versículo a usted le llama la atención? Puede ser que en esta lectura que usted escuchó o que participó también, ha habido un verso que le captó la atención. Eso podría ser. O podría ser también la respuesta, un versículo que usted ya sabía
y que tal vez no ubicaba que estaba en el Salmo 27, solo lo había escuchado por ahí en un sermón, en un canto, y ahora, ay, ve, eso está acá. Entonces, quiero preguntarle acá, y voy a empezar yo para que ustedes allá en casa y aquí nuestras hermanas que están colaborando también sigan con esta dinámica. ¿Qué verso nos llama la atención de este Salmo 27? A ver, a mí me encanta el verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Les voy a decir por qué me llama la atención. Porque este es un verso que nos muestra que la bondad de Dios no es para un futuro. La bondad de Dios es para un presente. La bondad de Dios no es para la vida eterna. La bondad de Dios es para la tierra. Es decir, que muchos de nosotros a veces pensamos que todo lo bueno de Dios lo vamos a ver mañana o lo vamos a ver en la eternidad. Un día, dice, o como dice aquel himno, más allá del sol, ¿verdad? Que está bien, pero a veces tenemos esa idea de que lo mejor lo vamos a disfrutar para mañana. Y en un aspecto sí, en el aspecto, digámoslo así, glorificado. Porque no es lo mismo vivir en un cuerpo imperfecto que en un cuerpo perfecto, desde esa perspectiva sí. Pero desde la perspectiva cotidiana, ¿qué ánimo nos da este verso 13 que nos muestra que aún aquí, en nuestra tierra imperfecta, en nuestros pasos imperfectos, en nuestro entorno imperfecto, donde pareciera ser que todo está podrido, todo está descompuesto, allí vamos a ver la bondad de Dios? Eso, por lo menos ese texto a mí me conecta mucho y me lo hizo ahorita al escuchar la lectura, lo volví a considerar a mi vida. A ver, Evelyn. A mí me llama la atención el verso 10. A ver, léelo. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y es eso que usted dice, estamos en esta tierra y en esta tierra podemos ver que el amor más puro es el de los padres, el más sincero, el que está siempre, es un amor incondicional. Entonces, me llena mucho porque saber que aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, o sea que no nos debe importar lo que los demás piensen de nosotros. Si alguien más nos rechaza por ser cristianos, por hacer las cosas bien, que eso no nos importe, porque Jehová, Él está con nosotros y Él nos abraza y eso es lo más importante. Bueno, gracias, Evelyn. En el caso de Esther. El 1, porque lo aprendí en la escuelita dominical. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Me acuerdo de mi maestra, se llamaba Patti, y fue uno de los primeros versículos que empezamos a memorizar de la Biblia. Gracias, Esther. Este salmo es muy conocido al inicio, en medio y al final. Así que creo que usted está familiarizado por ello. Si usted quiere comentar ahí en las redes sociales qué verso es el que a usted de estos 14 que nos regala el Salmo 27 le ha edificado o le llame más la atención, sería interesante poder leer algo suyo. Así que, ¿saben quién les ha sacado, quiénes han aprovechado este salmo? Los músicos. Los músicos han creado muchísimas canciones basados en este salmo. Al regresar de este pequeño corte vamos a conocer ahí un par de cantos escogidos, seleccionados, que nos van a hacer recordar otra vez el Salmo 27. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Le pido a Esther entonces que comience esta dinámica del canto. En la investigación que siempre Esther y Evelyn hace en la búsqueda de los cantos, se encuentran, a veces las veo y que hay de los 12 que hemos estudiado, un par de salmos tal vez sí las metió en serios problemas porque no había mucho contenido, y probablemente, ¿verdad? Pero hay salmos que creo que son
fáciles hasta rápido en la mente, fulanito, menganito, tal cantante, tal grupo, etcétera. A ver, Esther. Bueno, es el trío Rayos de Luz. Y ellos básicamente solo mencionan el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? A ver. Y es un canto del recuerdo, creo que es de 1980. Jehová es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Y luego leen el verso 3. Claro. Ahorita lo menciono. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado en mi Salvador. Bien. Muy literal el canto del verso 1 y el verso 3. Muy probablemente por ahí en el avance del canto incluyan otro verso. Pero ahí está. Vemos cómo los músicos han tomado el Salmo 27 como uno de los más usados para componer y sacar cantos. En el caso de Evelyn, ¿qué investigó? Bueno, yo llevo la continuidad del Salmo. Qué bueno. Le toca el 4. Exactamente. Ese canto es de hermana Gladys Muñoz. Y específicamente solo el Salmo 27, verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Esto es únicamente 27.4. Bien. Lo interesante de las dos propuestas que nos han presentado hermana Esther y Evelyn, pues que aún en lo regional, porque ambas son géneros con la tendencia regional, pues ahí vemos que también se explora mucho en los géneros el uso de los salmos, y eso es muy, muy bonito. Bueno, mis hermanos, sí. Me gustó también, escuché un canto, pero está en portugués, y es el Salmo 27, así casi literal, y encontré otro en hebreo, y me gustó mucho, pero dije, no, ahí no vamos a entender, pero bueno, está bonito, porque en portugués me gustó bastante cómo es la versión. Interesante. Pues me imagino que en todos los idiomas en el campo cristiano pues han de tener también sus salmos. Bueno, yo antes de ir al corte les tengo que adelantar que este salmo nos va a hablar de dos cosas. En primer lugar, el Salmo 27 nos va a dar el testimonio de el autor de las victorias concedidas sobre sus batallas. El testimonio del autor sobre las victorias que él ha obtenido en cada batalla. Ese es por un lado el testimonio. Y la segunda cosa es lo que él ha ganado en cuanto a confianza, producto de la victoria de esas batallas. La palabra clave que vamos a usar es la palabra enemigos, que es la que se repite varias veces a lo largo de este salmo. Al regresar ya les voy a explicar por qué estoy citando esa palabra clave enemigos, pero no olviden, hoy vamos a aprender sobre el testimonio de un hombre que tuvo muchas batallas.
pero también vamos a aprender el testimonio de este que tuvo muchas batallas y lo que esas batallas le dejó como una experiencia de vida. Todo esto al regresar acá en el discipulado. Un simpatizante del Evangelio se desanima fácilmente. En cambio, un discípulo de Jesucristo persevera hasta el fin. Sigamos aprendiendo en el discipulado. Dentro de los autores que Evelyn nos recordaba, porque eso lo hemos mencionado en los episodios anteriores, el que tiene el primer lugar en autoría de Salmos es David. Es decir, que David, de los 150, David compuso más del 50%. Luego vienen los otros y hay que acotar también que hay un buen número de salmos anónimos. Hago mención de esto porque David nos regala en la autoría este Salmo 27. Es decir, nos topamos con otro salmo de David. Otro detalle es que a lo largo de los 150 salmos no existe una secuencia de orden. Es decir, cualquiera puede pensar que el Salmo 1 fue lo primero que se escribió. No, simplemente aparece ahí como Salmo número 1. Digo esto porque ahora les explico lo anterior que le dije sobre la palabra clave de este salmo: enemigos. Según los teólogos y eruditos, David escribe este salmo pensando en todas sus batallas. Por eso, este salmo no tiene una historia en específico, como los anteriores, donde íbamos a los libros históricos, o al libro histórico del Antiguo Testamento, y ahí podíamos sacar algunas referencias, de que tal salmo tiene que ver con la juventud de David, el llamamiento de David, la batalla de David con Saúl, la batalla de David con Goliat, etcétera, etcétera. En este caso, este salmo es como una recopilación donde David está pensando todas sus batallas. Muy probablemente David escribió este salmo en su vejez, porque es cuando uno llega a la famosa edad de oro, donde uno empieza a hacer memoria de todos sus eventos, de todos sus recuerdos. Probablemente David haya sido en la experiencia, porque David repetidamente en estos 14 versículos utiliza la palabra enemigos. Se refiere que entonces, si hubo enemigos, hubieron batallas. Hace referencia no a uno en específico, sino a varios. ¿A cuál? No lo sabemos. Por lo que entendemos que el punto esencial de este salmo no es tanto en la razón del por qué escribió este salmo, sino del efecto que este salmo y de las experiencias, porque si se recuerdan, les dije que este salmo va a hablar de dos cosas: del testimonio de sus batallas, lo que le deja las batallas, y el testimonio de la ganancia que le deja de sus batallas. Eso ya lo vamos a detallar en unos segundos. Así que este salmo, en resumen, 14 versículos, David nos va a contar sus experiencias en sus diferentes batallas a lo largo de sus años de vida. Y bueno sería que usted pues también hiciera la reflexión al final del estudio, porque pues uno también tiene batallas. Pero ¿será que esas batallas que está teniendo usted, qué le están dejando? ¿Qué legado, qué lección de vida le están dejando? Pues David nos va a contar su experiencia. Así que arrancamos en este momento nuestro estudio y lo vamos a partir en 4 partes. La primera parte, del verso 1
al verso 6, donde David nos va a relatar cómo él tuvo victoria ante sus enemigos. ¿Cuál fue el factor que David nos relata, o el secreto de su victoria? Podría usted ponerlo si está tomando ahí apuntes. Pues David no lo relata. Y empiezo entonces con Evelyn, con la primera palabra del Salmo 27, versículo número 1. ¿Cuál es la primera palabra? Jehová. Ese es el secreto de su victoria. Si David tuvo que lidiar con muchos enemigos externos, pero también tuvo que lidiar con muchos enemigos internos. Si yo les preguntara a ustedes, querida audiencia, mencióneme un enemigo externo de David. Usted debe haber pensado, por ejemplo, en Goliat. Debe haber pensado en Saúl, entre varios. Ahora, si yo le pregunto a usted, mencióneme un enemigo interno de David. No de los que están afuera, sino de los que están dentro o adentro. David no solo tuvo enemigos afuera, David tuvo enemigos dentro. Uno de sus hijos fue enemigo acérrimo de él. ¿Se recuerdan? Ya lo hemos estudiado. Sí. Hasta provocó la división de Israel. Y es increíble que David también tuvo que ver a un hijo como su enemigo. Pero también David fue más allá, porque encontró que dentro de él habían enemigos. Y también ya lo estudiamos, ¿se recuerdan del pecado de David? El Salmo 51 nos narra que él encontró enemigos dentro de su corazón. Pero ya sea que fueran internos, cercanos, o externos o lejanos, ¿cuál fue el secreto de David para vencer a esos enemigos? Jehová. Y entonces nos recuerda el testimonio de David, que el secreto de nuestra victoria en este tiempo sigue y debería de ser Jehová. No debe ser su confesión, no debe ser su mente positiva, no debe ser su ayuno, no debe ser su oración, aunque todo eso es necesario como parte de los recursos y herramientas y armas que Dios va a terminar usándolas, pero al final, quien es su victoria es Jehová. Entonces, David encontró en Jehová la victoria ante sus enemigos. Y entonces David va a empezar a describir a Jehová y cómo él se manifestó para dar la victoria ante sus enemigos. Y como estoy en el verso 1, le pregunto a Evelyn, ¿cuál es la perspectiva que David le da, según el verso 1, a Jehová? Que el Señor es su luz, es su salvación. Primero lo define como luz. Uh-huh. Entonces, Evelyn, ¿cuándo es que usamos la luz? Cuando todo está oscuro. Si yo apagara aquí en la cabina la luz, uh-huh, todo se quedaría oscuro. ¿Y cuál es la sensación que siente Evelyn en la oscuridad? No temor, sino que es incertidumbre. Incertidumbre, inseguridad. Uh-huh. Pues esa es la sensación que una persona tiene cuando uno no ve más allá de lo que necesita ver. Los enemigos se levantan en nuestra contra y lo primero que nos hacen y nos provocan es oscurecer. Por ejemplo, usted hoy fue al médico. Y ya le estoy anunciando que se levantó el enemigo de la enfermedad. Porque el diagnóstico que le dieron fue un diagnóstico negativo, desde la perspectiva humana. Entonces, nomás el doctor le dijo, mire señora, mire señor, lo que está pasando es, y le dio ahí el diagnóstico. ¿Sabe qué pasó ahí? Se le apagaron las luces.
¿Ya? Porque rápido uno reacciona en incertidumbre. Es más, hasta usted pudo haber pensado en la muerte. Usted dijo, ay, sí, ya me visitó la muerte. Porque a veces hay médicos que pues tiran la noticia como viene, ¿verdad? Y hay médicos que tienen la gracia de preparar al paciente. Yo conozco casos donde ni siquiera el médico le dice al paciente el diagnóstico, sino se lo dice a otra persona porque es parte ya de su proceso. Bueno, el punto es que una mala noticia nos apaga las luces. Por ejemplo, otro ejemplo sería, ¿qué pasaría si usted mañana que va a su trabajo le dicen despedido? ¡Pum! Le apagan las luces. Y rápido uno empieza a generar pensamientos en medio de nuestra incertidumbre. ¿Pero qué hacía David cuando se le apagaba la luz? ¿A quién invocaba? A Jehová. Y entonces, ¿qué provocaba Jehová? Que hubiera luz en él. De tal manera que en medio de sus batallas, él no sentía incertidumbre. Porque él decía, Jehová es mi luz. Era su seguridad. Seguridad. Y viene entonces al caso la segunda afirmación. Jehová no solo es su luz, sino es su salvación. Eso significa que para David, Jehová era su primera y última opción. No había otra. ¿Ya? No había otra en ese sentido. Cosa que a veces nosotros nos cuesta ordenar nuestros pensamientos. Lastimosamente a veces actuamos, imagínense, qué pena por nosotros, ¿verdad? Probamos de todo y como nada nos salió, vaya, pues voy a creer en ti, Señor, y espera uno un milagro. ¿Cuántas veces no hemos actuado? Claro, en nuestra última opción el Señor fue nuestra salvación. Pero David no era su última opción, era su primera opción. Y aquí yo quiero, tal vez me voy a alejar del compositor, del autor del Salmo, que es David, porque creo que vale la pena tomar el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los desafían para que ellos adoren a la estatua. Y ellos dicen, mira rey, no vamos a adorar a la estatua. Y si eso nos lleva a morir, pues estamos seguros de que Dios nos va a librar de la muerte. Y aún así, este es el punto, si Él no nos librara, no vamos a adorar a la estatua. Eso significa que Dios es mi primera y mi última opción, o sí o sí. Y David tenía esa convicción. Por eso es que él, de lo más profundo de su corazón, decía, no solo es mi luz, sino solo Él me puede salvar, sería la correcta interpretación. Entonces, ese es el secreto de la victoria. Iluminación y la única opción para David para salir de sus batallas. Versículo número 2. ¿Qué dice Esther? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aquí hay otro tercer secreto de la victoria que nos está dando como testimonio. Primero, David le está dando lugar al tipo de enemigos y sus estrategias. Por eso ya lo dijimos al inicio, que David no está pensando en una persona, sino está pensando en todas aquellas. Y no solo en personas, sino está pensando en todas las maquinaciones que esas personas hicieron para ver fracasar a David. Pero hubo algo que David nos acota, y es la última expresión que David hace, Esther, en el verso número 2. Repítela.
para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es decir, que ahí, esto es, miren hermanos, esto es una realidad, porque Dios todavía sigue haciendo eso que hizo con David, lo sigue haciendo con nosotros. Por eso es que uno tiene que cederle el derecho a Dios en cuanto a la venganza, porque muchas veces uno, al ver que alguien se levanta en contra de nosotros, lo primero que hacemos es ponernos a la defensiva. Pero David no hacía eso. David esperaba en Dios, porque él sabía que Dios podía confundir los planes de sus enemigos y que estos mismos en esa confusión ya no pudieran ejecutar las malas intenciones que tenían en contra. Y es lo que también Dios sigue haciendo y quiere hacer en nosotros, y es el secreto de nuestra victoria. Por eso en otro salmo dice que muchos confían en carros y en caballos, dice, pero nosotros hemos decidido confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Él usa estrategias diferentes, ¿verdad? Bueno, sigamos. Versículo número 3. Evelyn. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aquí nos habla de que una de las cosas que minimiza el corazón de una persona es el miedo. Uh-huh. El miedo es algo, imagínense ustedes, hay gente que le da, perdón por el ejemplo, pero creo que vale la pena hacerlo mención, en las noches madrugadas le dan ganas de ir al baño. Pero no se atreve. Yo conozco gente que prefiere aguantarse, o mucha es su necesidad de la emergencia, que tiene que despertar a más de alguien para que le prendan la luz. Pero es cierto, sí. Es cierto. Gente no, el miedo los paraliza. ¿Ya? También conozco gente que, por ejemplo, ha sufrido traumas en los asaltos y nomás ven a alguien sospechoso, pues se quedan parados y no pueden reaccionar, no reaccionan. El miedo. Pues David nos da testimonio de qué es lo que es sentir miedo. El que le tiene miedo a las inyecciones. Ese es otro. Se desmayan. Ese es otro. Así pudiéramos dar los ejemplos. Pero David no esconde el temor que él sentía, pero ¿cuál fue el antídoto de su temor? Leamos otra vez el versículo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa palabra, yo estaré confiado, ¿cuál es o era? Hablando de inyección, ¿verdad? Porque las inyecciones, aunque son dolorosas, feas y no nos gusten, son buenas. Sí. Son efectivas. ¿Cuál era la inyección de David cuando él sentía miedo? Su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Entonces el secreto de su victoria es: yo confío en el Señor porque Él es mi luz, Él es mi salvación, aunque se levanten contra mí, y de ahí lo que ya ustedes han escuchado, pues Él podía hacer esa declaración, y ahí está cómo David encontraba el secreto de su victoria. Vamos al versículo número 4. Esther, compártenos ahí en la lectura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense, hermanos, que en los tiempos del rey David la vida, es que ni siquiera había vida cristiana o la vida devocional de las personas era muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, nosotros en estas épocas sabemos que nuestra vida devocional consiste en orar, consiste en asistir al templo,
consiste en reunirnos, consiste en leer la palabra, etc. Pero en aquellos tiempos del rey David, primero no existía una Biblia para decir. Los únicos que tenían acceso a los escritos eran los sacerdotes. Y la única forma de memorizar las escrituras era a través de la repetición oral o de lo que los padres le contaban a los hijos acerca de las memorias y de la historia. No había un libro donde uno pudiera leer, dice Josué 1:9, mira que te mando, te esfuerces y seas valiente. Oye, eso para nosotros es una bendición. Entonces, lo que quiero llegar es que, ¿cómo es que David podía ser un hombre de fe? Tal vez oraba, muy probablemente, pero leía la palabra, tal vez la reflexionaba, lo poco o lo mucho, no lo sabemos. Pero lo que quiero llegar es que aquí en el verso 4 David hacía algo bien elemental en su tiempo, donde él retroalimentaba su fe, y esa fe era el secreto de su victoria para ver la luz, la salvación en medio de sus enemigos. ¿Y saben qué era? Ir al templo. Ir al templo. ¿Ya? Entonces, él comparte su experiencia y le voy a pedir otra vez a Esther que lea el verso 4 ya entendidos de esto que les he explicado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Va, permítame. Dos cosas aquí que es importante hacer. Y es, lo primero es, había una petición que David le tenía a Dios. ¿Cuál era su petición? Una cosa le he pedido a Dios. ¿Cuál era su petición? Estar en su casa, Bueno. en su templo. David no le andaba pidiendo, dame más dinero. Ábreme puertas, Señor. O va, pues contextualicémoslo. Señor, que se muera Saúl. O que los filisteos se vayan. O que mis hijos se porten bien. No. ¿Cuál era su petición? Yo quiero estar En tu casa. en tu casa. Contextualicemos. No quiero perder la comunión contigo. Esa era su petición máxima. Va. La segunda cosa, leamos otra vez el pasaje. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ok. No solo era una petición de oración de parte de David para Dios, sino era una acción. ¿Ya? Y aquí es una gran lección para nosotros, porque el círculo perfecto de la oración es esa que acaba de leer Esther en el verso número 4. Pido y hago. Pido y hago. Muchos no cerramos nuestras peticiones de oración en esa dinámica. Nosotros solo pedimos y no hacemos. David decía, no permitas que yo me aleje de ti. Yo quiero estar todos los días ahí. Entonces David iba a la segunda parte. Dentro de su agenda ponía, hoy lunes voy a la casa del Señor. Hoy martes voy a la casa del Señor. Hoy miércoles lo hacía, mis hermanos. Entonces ese fue el secreto de su victoria. ¿De dónde David sacó tanta confianza y tanta convicción de que el Señor era su luz y su salvación? De estar en comunión con Dios. Primero porque se lo pedía al Señor. Y segundo porque él lo buscaba. Ahora, vea el punto en que David, hacia dónde quería que su búsqueda fuera de una manera. Entonces, verso 4, parte 2, o el verso 5, no tengo aquí la Biblia enfrente.
Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A ver, vuélveme a leer el verso 4, por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Ahí viene. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar. Paremos ahí. Dice, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, él estaba haciendo un pacto. ¿Ya? ¿Se recuerdan o han oído hablar de los pactos matrimoniales? Los pactos matrimoniales, para quienes estamos casados, dice, te voy a amar hasta el último día de mi vida. ¿Ya? Hasta que la muerte nos separe. Y hoy en día hasta hacen mofa de esa expresión, ¿verdad? Y le ponen otra cosa. Bueno, ahí vemos cómo tomamos los pactos, ¿verdad? Pero vean, yo no sé si usted se ve así como David en este tiempo. Si usted haga cuentas, haga números, ¿cuántas veces se reúnen al año en su iglesia? Si usted hace números, se va a dar cuenta que tal vez debería de asistir a un promedio en este 2024, por decir algo, a unas 220 reuniones, incluyendo domingos, entendiendo que sus reuniones son domingos y un día entre semana. Hay iglesias que tienen más menos. No vamos a meternos ahí a eso. Pero si en su congregación, en agenda hasta reunirse 220 veces, usted va a esas 220. ¿Ya? Y si usted dice no, pues primero está siendo honesto, ¿va? Pero también ahí va a entender por qué muchas veces en vez de experimentar victorias, va a experimentar derrotas. Este es el secreto de un hombre que triunfó. El hombre que triunfó dijo, el secreto de mi triunfo no fue mi habilidad como guerrero, no fue mi inteligencia como rey, mi sagacidad de político. El secreto de mis victorias fue mi confianza en Dios. Y ya me imagino en la conferencia de prensa el rey David y un reportero diciéndole, oye rey, ¿y cómo hiciste confiar en Dios? Me propuse ir todos los días a la casa de Jehová. Suena lógico, ¿no? Sí. Y ahí mismo lo dijo Esther. ¿Para qué? ¿El para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. 1. Para contemplar la hermosura de Jehová. Qué triste. Pero hoy en día la gente no va a contemplar la hermosura de Jehová. Hoy la gente va a decir, voy a ver cómo está la alabanza, dice uno, ¿verdad? O qué prédica nos refiere el pastor hoy. Y hay quienes todavía, voy a ir a la iglesia porque fulanito me debe y ahí lo voy a conseguir para que me pague, dice uno, ¿verdad? O como diría alguien, para que no me estén molestando. Sí, para que no me estén llamando. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no vino a la iglesia? Para que no me pongan en disciplina, para que no me cuadren, dicen. Exacto. Por allá. Entonces, las motivaciones que tenemos para ir al templo. Hay otros, es que hoy tengo privilegio, voy a ir. Y significa que cuando no tiene, no va. Pero David no tenía en lo absoluto ninguna de esas motivaciones. La primera motivación de el rey David fue deleitarme en Dios. Mi centro de atención es Dios al ir al templo. Creo que es una muy buena reflexión para nuestros días, que usted evalúe con qué motivos va a la iglesia y cuántas veces va. Y luego hay una segunda motivación que David nos explica. Primero, estar todos los días para contemplar su hermosura y
Para inquirir en su templo. ¿Qué significa la palabra inquirir? Sí, La eso iba a palabra preguntar. inquirir es una palabra que ya en nuestro lenguaje cotidiano significa para aprender, para conocer. David era un buen discípulo, porque Era quería un discípulo de 10. quería aprender. Pero qué triste es de que hoy ni siquiera las Biblias llevamos. Ni mucho menos, como aquí se lo solicitamos en este programa, apártese. Siempre le decimos, no puede haber un estudio sano si usted no se aparta De la distracción. de la distracción. Y hay gente que aún dentro de la iglesia está chateando. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a inquirir? Bueno, hay tanto de qué hablar, ¿verdad? Pero ese era el secreto de David. El secreto de David. Todo eso generó en David fe, confianza, seguridad. Y para- la victoria, ¿verdad? En medio de sus batallas. En medio de sus batallas. Vamos a hacer una pausa pequeña y al regresar seguimos con este Salmo 27. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Versículo número 5, vamos con Evelyn. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aquí David ya nos cuenta su experiencia, porque tenía los motivos correctos para buscar al Señor. Su experiencia o su resultado de buscar correctamente a Dios, él tenía esas experiencias. Eso es algo similar como lo que dijo Jesús con la forma correcta de orar, cuando les enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6. Él les dijo, ustedes ven a los fariseos, ellos oran, pero ¿por qué o para qué oran? Para que los miren. Y él dijo, pues, ¿qué les digo? Ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era su recompensa? Que la gente los viera, que la gente les dijera, ¡ala, qué siervazo, cómo ora! Pero al final ese no es el objetivo de la oración. La oración no es vincularnos con las personas, la oración es vincularnos con Dios. Es solo un ejemplo para la experiencia de David. David lo que menos pensaba al ir a la iglesia era considerar a las personas, no que las menospreciara, sino se enfocaba en Dios. Y porque se enfocaba en Dios, entonces su experiencia era divina. Es decir, Dios respondía a la motivación correcta. Entonces, lee otra vez el verso 5 y vamos a ir analizando algunos detalles. Porque él me esconderá en su tabernáculo. ¿Cómo se sentía David al estar en la presencia de Dios? Él se sentía cubierto. Él ahí se sentía seguro. ¿Qué más sigue? En el día, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ajá. Me ocultará en lo reservado de su morada. Eso es algo extraordinario porque David sentía una retroalimentación cada vez que él buscaba a Dios en el templo y él salía seguro. Si analizamos el texto literal, como que David no salía del templo, ¿verdad? Uh-huh. No, pero él iba, pero salía salía confiado. Tan confiado que él salía, fíjense lo que les voy a decir. David entraba al templo, después salía del templo, pero el templo no salía de él. Uh-huh. Y al no salir del templo de él seguía experimentando esa sensación, esa experiencia de estar en la presencia de Dios. Verso 6. Verso 6 dice,
Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dos cosas aquí, y es que la primera expresión que leyó Esther del verso 6 habla de vindicación. ¿Cómo entró David al templo? Entró cargado por los enemigos. Claro. Por eso es que él buscó. ¿Cómo salía David? Vindicado. Victorioso. Es decir, ¿cómo dice el texto? Verso 6. Luego levantará mi cabeza. Levantará mi cabeza. Entré así como cabizbajo, pero salí. Agachado y salió erguido. Exactamente. Porque salió seguro. Uh-huh. Y lo que él está pensando no es en su victoria. El resultado es que él está pensando en seguir alabando al Señor. Por eso habla de ofrecer sacrificios. Versículo número 7. Oye, oh Jehová, mi voz con la que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Bueno, aquí David nos está haciendo referencia de cómo era su búsqueda. Era un clamor apelando a la misericordia de Dios. Versículo número 8, Esther. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y este verso 8 va vinculado al verso número 9, que le pido a Evelyn. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Subrayen y vuelvan a repasar el verso 7 al 9, porque esa era la forma de cómo David oraba. En su oración apelaba a la misericordia de Dios. En su oración apelaba a persistir, buscar de Dios. En su oración apelaba a que ese era su deseo, el querer. Pero también no era su deseo, sino era su determinación, porque él decía, mi corazón ha dicho de ti. Pero también decía, tu rostro buscaré. Eso significa decisión. Manifiesta un deseo, pero también está manifestando una determinación. Los cristianos en este tiempo saben y desean de Dios, pero no quieren pagar el precio, no quieren ir. Quisieran ser usados por el Señor, pero no quieren el sacrificio que a veces eso implica. Entonces, esos versos del 7 al 9 nos dan un panorama de lo que David oraba o cómo David oraba. Muy bien, vamos al verso número 10. ¿Quién le corresponde? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, aquí David da un giro a sus angustias, porque primero habla de sus enemigos, pero ahora va a hablar no de sus enemigos externos, sino va a hablar de sus enemigos internos. ¿Y cuáles eran, según ese versículo, sus enemigos internos? Su familia. ¿Será que su papá era el enemigo? ¿Su mamá era el enemigo? ¿O lo que ellos producían? Lo que ellos producían. Ah, bueno. David, muy probablemente, y muchos teólogos afirman, por ejemplo, bien lo que voy a decir, eso no lo dice la Biblia, así que no me pida el versículo, sino eso yo se lo voy a compartir, porque es lo que hemos estudiado y lo que hemos escuchado, y suena muy interesante. Se dice que David fue hijo de una aventura de Isaí. Se dice. ¿Quién lo dice? Pues los teólogos que tratan de armar las historias pero lo aclaro. ¿Por qué dice usted eso?
David expresa en uno de los salmos: en pecado fui concebido. ¿Ya? Vaya, eso sí no lo sabía yo. Luego, también deducen la actitud que su papá Isaí tuvo cuando Samuel fue a buscar rey de los hijos de él. ¿A quién presentó primero? El más grande y bello. Y después, A los siguientes hermanos. y se le acabó. Y Samuel lanza una pregunta: ¿solo estos hijos tenés? No, allá está el chiquitito. ¿Y dónde lo tenía? Cuidando En el las campo. ovejas. ¿Y qué estaba haciendo? Cuidando ovejas. ¿Y por qué los otros no estaban haciendo? ¿Por qué no lo mandó a llamar o no lo incluyó dentro del paquete de sus hijos? Por eso se dice que era... Esa es una de las teorías. Pero luego, cuando uno se topa con este verso 10, David está expresando el abandono de su padre y de su madre. O sea, David supo que eran en algún momento que su papá tal vez no lo quería o lo hacía de menos. David está expresando que tal vez ni siquiera conoció a su mamá, o que tal vez lo abandonó. No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo cierra el versículo. ¿Y cómo lo cierra, Esther? Con todo, Jehová me recogerá. Eso sí lo expresa David en una realidad. Por un lado, expresa que él no siente el calor del padre, de la madre, de la familia. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero lo que sí afirma es que Dios no lo abandonó. Dios lo abrazó como padre, lo abrazó como madre y nunca lo dejó. Y por eso es que David está hablando no solo de aquellos enemigos externos, sino también de sus enemigos internos, la soledad, El rechazo. el rechazo, el y miedo. que también de ellos Dios lo libró. Wow. Versículo número 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. Una de las cosas que cuando uno vive así como David vivía, recordemos que David como rey y como guerrero tuvo que enfrentar muchos enemigos. Varias naciones se confabulaban en contra de David para querer hacer lo que como rey y como nación fracasaran. Así que en ese sentido, David vivía constantemente pensando qué estrategia o cómo le hago para salir de esta situación política como nación. Y David expresa en ese verso 11, que él tenía sabiduría. Pero ¿de dónde venía esa sabiduría? De Dios. Y venía porque él se la pedía. Enséñame, guíame. Entonces David siempre tenía una opción para tomar correctas decisiones. Pero eso era el resultado de su comunión con el Señor. Versículo número 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Ese es un fuerte enemigo, el enemigo que se levanta con calumnias. ¿Ya? David no solo enfrentó la espada de metal,
David enfrentó la espada de carne. ¿Y cuál es la espada de carne? Santiago 3 habla de La lengua. la lengua, que es como una espada. Y cierto, hay gente que presta sus palabras para calumniar, para hablar. Me imagino que a David siempre le recriminaban aquel su errorcito que se había, que a su canita al aire, ¿verdad? Que había tenido y que se hizo público. Porque Dios se lo hizo saber, le dijo, en secreto actuaste, mas yo te lo voy a hacer público. Y yo creo que hasta el día de su muerte se lo recuerdo. Probablemente. Pero él y entonces me imagino que como los calumniadores usan todo, ¿verdad? Usan todo. ¿Ya? ¿Nos va bien? Es saber qué estará haciendo. ¿Nos va mal? Por eso Peor. es que te da. Calumniadores. Pero David salía de esos, del enemigo de la calumnia. Y él no, miren, como rey, él podía hacer justicia. Como rey. Pero él aprendió que lo que nosotros necesitamos aprender, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Vamos a los últimos 2 versículos que tenemos ahí en espera y prepare sus conclusiones. No olvide que al final la pregunta de todo estudio que hacemos es, ¿y usted qué aprendió? ¿Cómo puede aplicar algunas verdades que hoy ha escuchado a su vida? Esa es su conclusión. Y por lo menos siempre le pedimos a Esther y a Evelyn que nos compartan una de tantas que se pueden aprender acá. ¿Dónde nos quedamos con Evelyn, verdad? Evelyn, le corresponde ahora el versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David reconoce que, o más que reconocer, nos adelanta o nos confirma, sería lo correcto. David nos confirma el secreto de su victoria. El secreto de su victoria no es su perseverancia, aunque fue perseverante. Ahí descubrimos un punto interesante de los motivadores. Yo no tengo nada en contra de la motivación, sino siempre me pregunto cuál es la fuente de su motivación. Si la fuente de su motivación es Dios, esa motivación la recibimos y la practicamos. Pero si la fuente de la motivación no viene de Dios, sino viene de usted o de otra persona más, yo sí pondría mis barbas en remojo y diría, hay que pensarlo, ¿verdad? Pero David decía, hubiera yo desmayado. Él mismo reconoce que si de él hubiera venido sus fuerzas, el final hubiera sido desmayar, dejar de perseverar. Pero él no desmayó. ¿Por qué? Él no vio su motivación, sino él vio la bondad de Dios en todos esos procesos contra sus enemigos. Ya vimos el gran listado de enemigos externos, internos que tuvo él que enfrentar a lo largo de sus jornadas. Pero, ¿por qué David está parado, puesto en pie? No porque fuera un campeón, aunque lo fue. No porque fuera invencible. Bueno, creo que no lo fue. Su perseverancia y su firmeza siempre tuvo un nombre: Dios, la bondad de Dios. Y esa es la parte del verso número 13. Y cerramos con el verso 14, Esther. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí David da un giro a su expresión.
deja de dar el testimonio, y este último verso es como que mi último consejo es, a ti que tienes batallas, que tienes enemigos externos, internos, a ti te digo, esfuércense, aliéntense, espera. Ahora, ese esfuerzo, ese aliento y esa espera tiene un origen, y es Jehová. ¿Con qué palabra comienza el Salmo 27? Jehová. ¿Con qué palabra termina el Salmo 27? Jehová. No es casualidad. El secreto de la victoria de David fue Jehová. ¿Cuál es el secreto de su victoria? Se lo estoy anunciando. Jehová. Pero no es proclamarlo, no es confesarlo. Le invito a que repase este salmo y se dé cuenta del testimonio de un hombre que tuvo muchas batallas y que enfrentó muchos enemigos. Y que él se concentró en buscar a Dios y fortalecerse en él y hacer lo que le correspondía en relación a sus obligaciones. Si era ir a la batalla, iba a la batalla, pero iba confiando no en su espada, iba confiando en el Señor. Hermano, aquí cerramos entonces el Salmo 27, un bonito salmo de ánimo, de testimonio de un hombre que tuvo victorias en muchas batallas. ¿Cuáles son sus batallas? No lo sé. Pero si usted se esconde en Jehová, seguramente va a encontrar fortaleza y salvación. Pequeñísimo corte y nuestras hermanas comparten su conclusión. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Bueno, mi conclusión, pidamos al Señor ese deseo o esa necesidad de buscar su presencia cada día en nuestra vida. ¿Queremos tener victorias? Bueno, sabemos que vamos a tener batallas, pero tenemos a Dios que Él nos va a ayudar a salir adelante. Gracias, Evelyn. Ahí compartió su conclusión del Salmo 27. Ahora escuchemos a Esther. Esfuérzate, aliéntate, espera en Jehová, porque estar ante Dios da paz y alivio en todas las áreas de nuestra vida. Y la clave del éxito, aprendimos en esta hora, es confiar en el Señor nuestro Dios. No olvide que este discipulado usted lo va a tener ya en las redes sociales en estos días para que usted vuelva a escucharlo, repase, medite y lo ponga en práctica. Qué gusto nos dio poder haber compartido estos minutos en la palabra de Dios en el episodio 13 de la tercera temporada Entendiendo los Salmos. Le animamos a seguirnos la próxima semana. Muchas gracias. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.